Las Poquianchis y su terrible final. Bienvenidos a una historia que paralizó a toda Latinoamérica. Te invito a suscribirte a mi canal, no olvides activar la campanita. Esto es La Nota Oscura. Las hermanas González Valenzuela, un caso de corrupción y explotación sexual. Los tres nombres probablemente más sonados de asesinos seriales en México probablemente son Delfina, María de Jesús y María Luisa González Valenzuela, mejor conocidas como las Poquianchis, hermanas dedicadas a lo que ahora conocemos como la trata de blancas, ya que su principal negocio era la explotación de jovencitas menores de edad en su mayoría, de quienes podían deshacerse sin remordimiento alguno al dejarles de servir, cuando sus servicios sexuales ya no generaban recursos económicos o ganancias, por lo cual las asesinaban. Durante más de 20 años, las hermanas González Valenzuela, con engaños, reclutaban jovencitas desde los 13 años en adelante, en los poblados más pobres de Guanajuato y Jalisco, prometiéndoles trabajo como sirvientas, pero la realidad para estas jovencitas, que por necesidad salían y dejaban a sus familias con la idea de lograr un bienestar económico, distaba mucho, ya que eran trasladadas a una cantina que además operaba como prostíbulo, la cual era conocida como la Barca de Oro, propiedad de las hermanas Poquianchis, lugar donde operaban dichas hermanas y donde fueron encontrados los restos de cerca de 80 mujeres, 11 hombres y varios niños. Fueron condenadas a 40 años de prisión y a pagar $700,000 como indemnización. Las Poquianchis es el sobrenombre con el que se conoció a un grupo de asesinas seriales mexicanas activas entre 1954 y 1964. Principalmente en la ciudad de San Francisco del Rincón, Guanajuato, México. El grupo estaba conformado por las 4 hermanas de la familia González Valenzuela. Delfina González Valenzuela era la líder. Las otras 3 mujeres que formaban el grupo criminal eran María de Jesús González Valenzuela, María del Carmen González Valenzuela y María Luisa González Valenzuela, mejor conocida como Eva. Las 4 mujeres eran dueñas de varios burdeles en Guanajuato y Jalisco. Sus víctimas fueron en su mayoría sexoservidoras a su servicio, aunque también asesinaron a clientes y bebés de las mujeres esclavizadas. Su número confirmado de víctimas son 91, pero se cree que pudieron asesinar a más de 150 personas, convirtiéndolas en las asesinas seriales más prolíficas registradas en la historia de México, aún más que cualquier asesino serial varón mexicano, y una de las más prolíficas asesinas en la serie del mundo. Las hermanas González nacieron bajo el apellido Torres Valenzuela. Fueron hijas del matrimonio conformado por Isidro Torres y Bernardina Valenzuela, oriundos de El Salto, Jalisco. La familia González era una familia muy disfuncional. El padre, que trabajaba como policía en el gobierno porfirista, tenía el cargo de alguacil. Se mantuvo en el puesto aún después de la Revolución Mexicana. Era un hombre violento, prepotente y autoritario, que con frecuencia golpeaba a su esposa e hijos. Se cuenta que desde pequeñas obligaba a sus hijas a ver las ejecuciones de los presos. Por su parte, su madre era una fanática religiosa. Los maltratos en la casa González llegaron a tal punto que en cierta ocasión Carmen llegó de casa con su novio varios años mayor que ella,
llamado Luis Jasso. Su padre la buscó. Tras encontrarla, la golpeó y la encarceló de manera arbitraria en la prisión municipal, sin ninguna causa, sin orden de aprehensión. La mantuvo bajo arraigo por un número indeterminado de tiempo, que se extendió por varios meses. Este mismo día, Isidro Torres se convierte en prófugo de la justicia al asesinar a un presunto delincuente llamado Félix Ornelas. El finado era un hacendado sospechoso de varios delitos. Murió durante el intento de arresto al recibir varios tiros por la espalda por parte de Isidro Torres. Este último huyó de la justicia, dejando a su hija encarcelada por 14 meses. Carmen salió de prisión gracias a un hombre cincuentón, dueño de una tienda de abarrotes, con quien Carmen había entablado una relación amorosa. Fruto de esa relación, procreó un hijo. La familia Torres Valenzuela se vio forzada a cambiar su apellido por el González para evitar posibles represalias, y al huir del pueblo, su padre se separó de su familia para vivir una vida de fugitivo. Para 1935, la familia vivía un estado de pobreza lamentable. Las hermanas habían conseguido empleo en una fábrica textil, pero los miserables salarios que se pagaban apenas les servían para subsistir. En 1938, Carmen conoce a un hombre llamado Jesús Vargas, alias El Gato. Este hombre era un vividor y criminal de poca monta, con el que Carmen entabla una relación. Ese mismo año se va a vivir con él. Juntos abren una pequeña cantina en El Salto. Vargas gastaba todas las ganancias del establecimiento hasta llevarlos a la ruina. Después de esto, Carmen abandonó a Jesús Vargas y regresó a vivir con su familia. Para este momento, los padres de las hermanas González habían muerto, dejándoles una modesta herencia. Con este capital, Delfina González abrió su primer burdel ubicado en El Salto, Jalisco. La prostitución era ilegal en Jalisco, pero la vigilancia para combatir esa práctica era pobre. El prostíbulo estuvo activo por mucho tiempo, hasta que una riña suscitada en el lugar llamó la atención de las autoridades, que cerraron el establecimiento. En 1954, Delfina muda el establecimiento a San Juan de los Lagos, Jalisco, durante las festividades de la feria anual celebrada en el pueblo. Para establecer el negocio, las mujeres contaron con el apoyo de varias autoridades corruptas. El propio alcalde consiguió los permisos para que el negocio operara como bar a cambio de favores sexuales. Las mujeres eran engañadas o compradas a tratantes. El sistema con el que operaba ese burdel era semejante al peonaje empleado durante el Porfiriato. Las mujeres cautivas estaban obligadas a comprarle a sus patronas suministros como ropa y comida a precios arbitrarios, acumulando así inmensas deudas. Las mujeres entonces eran forzadas a prostituirse para poderles pagar. Según el relato de las hermanas González Valenzuela, las técnicas que usaban para instalar un prostíbulo consistían primeramente en hacer amistad con las autoridades para estar protegidas. En muchas ocasiones se hicieron amantes y proporcionaron dinero a funcionarios locales para asegurar que su negocio no fuera cerrado. Ya instaladas en sus cabarets, las poquianchis contrataban personas que recorrieran la República para buscar adolescentes entre 13 y 15 años de edad, para que por medio del engaño y la extorsión las condujeran a sus negocios, donde una vez que entraban eran mantenidas en cautiverio. La Secretaría de Salud emitía tarjetas de control falsas que las poquianchis utilizaban para presumir que sus muchachas estaban sanas.
Estas tarjetas costaban mucho dinero, pero servían para que los clientes estuvieran tranquilos. Por supuesto, muchas de las muchachas estaban enfermas. En 1964, Catalina Ortega, una de las más recientes muchachas en llegar al prostíbulo, logró escapar y se presentó en la Comandancia de Policía Judicial en León, Guanajuato. Las autoridades giraron una orden de aprehensión y se dirigieron a San Francisco del Rincón. Ahí detuvieron a Delfina y a María de Jesús. María Luisa logró escapar al último momento. El caso fue ampliamente difundido por la revista Alarma. Muchas de las mujeres fueron rescatadas y narraron los horrores que vivían en ese lugar. La historia que las mujeres contaron a los judiciales les erizó los cabellos a los agentes policíacos, pues ellas narraron cómo algunas de sus compañeras fueron golpeadas y torturadas por sus patronas e incluso fueron asesinadas y enterradas dentro del mismo predio donde eran explotadas. Las víctimas relataron a las autoridades que nunca las dejaban salir de la casa de citas y que cuando resultaban embarazadas les practicaban aborto y en caso de nacer los niños, estos eran asesinados. Según el relato de las rescatadas, las poquianchis también asesinaban a aquellas prostitutas que ya no les servían, a quienes sepultaban vivas en un panteón clandestino ubicado en el poblado de Los Ángeles, en San Francisco del Rincón. Este trabajo era realizado por el capitán del ejército Hermenegildo Zúñiga Maldonado, mejor conocido como el Capitán Águila Negra, quien fue amante de Delfina y protector de las leonas. Delfina desarrolló un método de reclutamiento que dejaba mayores ganancias. Acudían a rancherías o a pueblos cercanos, donde buscaban a niñas más bonitas. No importaba si tenían 12, 13 o 14 años de edad. Llevaban cómplices masculinos que si las sorprendían solas simplemente se las robaban, o si estaban acompañadas de sus padres, generalmente campesinos, se les acercaban y les ofrecían darles trabajo a las hijas como sirvientas. Los padres accedían. Las poquianchis se llevaban a las niñas y de inmediato empezaba su tormento. Apenas llegaban al burdel, las poquianchis procedían a desnudar a las niñas por completo y examinarlas, si consideraban que tenían suficiente carne. Los ayudantes que habían contratado se encargaban de ultrajarlas, uno tras otro, de una manera brutal. También las obligaban a hacer otra clase de prácticas, y si lloraban o se resistían, simplemente las golpeaban. Después las poquianchis las bañaban con cubetadas de agua helada, les daban vestidos y las sacaban por las noches para que comenzaran a atender a la clientela del bar, bajo amenaza de muerte. Los clientes se mostraban siempre satisfechos de que les proporcionaran niñas de tan corta edad para que los atendieran. Así que el negocio iba de viento en popa. Las hermanas alimentaban a sus esclavas solamente con 5 tortillas duras y un plato de frijoles al día. Cuando una de las chicas llegaba a cumplir 25 años, simplemente las poquianchis ya las consideraban viejas. Procedían entonces a entregársela a Salvador Estrada Bocanegra, mejor conocido como el Verdugo, quien las encerraba en uno de los cuartos del rancho, sin darles de comer ni beber por varios días, y entrando constantemente a patearlas y golpearlas con una tabla de madera en cuyo extremo había un clavo afilado. Una vez que la mujer estaba tan débil que ya no podía ni siquiera intentar defenderse, el Verdugo la llevaba a la parte de afuera del rancho y tras cavar una zanja profunda, la enterraba viva. A otras les aplicaban planchas calientes sobre la piel, las arrojaban desde la azotea para que murieran al caer, les destrozaban la cabeza a golpes. Si una de las muchachas se embarazaba, si padecía anemia
y si estaba demasiado débil para atender a los clientes, o si se atrevía a no sonreírle a los parroquianos, era asesinada. Los bebés que llegaran a nacer fueron muertos y enterrados, con excepción de un niño al que guardaron para vendérselo a un cliente que quería experimentar con él. También practicaban abortos clandestinos si alguna de las mujeres más populares quedaba embarazada. Con tal de no perder esa fuente de ingresos, las mujeres además eran obligadas a limpiar el hogar, a cocinar y atender a las poquianchis. Las poquianchis habían reclutado a varios ayudantes que les ayudaban en sus labores. Uno era Francisco Camarena García, el chofer que se encargaba de transportar a las jovencitas reclutadas, junto con Enrique Rodríguez Ramírez. Otro era Hermenegildo Zúñiga, ex capitán del ejército, conocido como el Águila Negra, quien fungía como guardaespaldas y cuidador del burdel. José Facio Santos, velador y cuidador del rancho. Salvador Estrada Bocanegra, alias El Verdugo, quien golpeaba a las mujeres que protestaban por algo y cuando alguno amenazaba con marcharse o denunciar los maltratos a los que era sometida. Se encargaba de asesinarlas y enterrarlas. También policías y militares utilizaban los servicios de las niñas esclavas, todo gratis a cambio de protección para el burdel. María Auxiliadora Gómez, Lucila Martínez del Campo, Guadalupe Moreno Quirós, Ramona Gutiérrez Torres, Adela Mancilla Alcalá y Esther Muñoz, la Pico Chulo. Eran mujeres que se convirtieron en celadoras y castigadoras a cambio de que las poquianchis respetaran sus vidas. Cuando alguna de las niñas nuevas no quería ceder ante el capricho de algún cliente, ellas se encargaban de arrastrarlas de los cabellos por todo el burdel, llevarla a un cuarto y darle de palazos hasta dejarla inconsciente. La Pico Chulo también gustaba de matar a palazos a las muchachas, destrozándoles la cara y el cráneo con una tranca de madera. Para 1963, las poquianchis incursionaron en el satanismo. Alguien les dijo que si ofrecían sacrificios al diablo, ganarían más dinero y tendrían protección. Desde ese momento, cada vez que llegaban nuevas niñas reclutadas, eran iniciadas en un extraño ritual. Primero, las hermanas Valenzuela encendían velas y veladoras, formando una estrella de 5 puntas. Luego llevaban un gallo, el cual era sacrificado. Entonces Delfina y sus hermanas se desnudaban para untarle la sangre del animal. Desnudaban además a las niñas nuevas, quienes eran abusadas y sometidas por los cuidadores, mientras las poquianchis contemplaban la escena y se reían. Semanas después comenzarían otro negocio. Le quitaban la carne a los cadáveres de las jóvenes mujeres que iban asesinando para venderla por kilo en el mercado. Luego de varios meses que duró el proceso, que consistió en careos e interrogatorios, finalmente Delfina, María de Jesús y María Luisa González Valenzuela fueron acusadas de lenocidio, secuestro, homicidio calificado y recibieron la pena máxima de 40 años de prisión. Sin embargo, 2 de ellas murieron tras las rejas antes de poder obtener su libertad. Delfina, conocida como la Poquianchis Mayor, falleció a los 56 años en la cárcel de Irapuato. El 17 de octubre de 1968, María Luisa, apodada Eva la Piernuda, perdió la vida en su celda de la cárcel municipal de Irapuato en noviembre de 1984, luego de ser consumida por un cáncer hepático, y María de Jesús fue la única que falleció en libertad.